Si te preguntas, ¿entonces lo merecemos? Definitivamente no, eso es algo que no merecemos, pero eso es lo maravilloso de la gracia, porque aún sin merecer la salvación, el mensaje de salvación es la mejor noticia que alguien nos puede dar. Que Cristo, siendo igual a Dios, vino a este mundo para hacerse hombre como nosotros, humillándose de tal manera que murió y murió crucificado. Y esto lo hizo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestra maldad y limpiados de nuestro pecado. Es así que nosotros podemos decir somos salvos a través de Cristo Jesús. Pero a veces creo que al compartir estas buenas nuevas, estas buenas noticias, entonces nos apresuramos a escarbar en la vida de la gente, ¿no? Como si tuviéramos interés en las personas, pero a veces es más bien por querer arreglar a las personas, presentar aceptables a los demás delante de Dios cuando esa no es nuestra función. Y mira lo que hizo Jesús en Lucas 5 para que aprendamos de su ejemplo. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Si quieres saber a qué pesca se refiere o a este evento que nos está relatando Lucas, te invito a que leas desde el versículo 1, verás lo interesante de esta historia y creo que también quedarás asombrado. Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombre», le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. En el mismo capítulo, unos versículos más adelante, dice lo siguiente: «Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. «Sígueme», le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió». Y tú me podrías decir, bueno, Jesús lo sabía todo. Yo creo que Jesús sabía que estos hombres eran justos, que no cometían tantos errores, que sus pecados pues no eran tan grandes, ¿no? Como comúnmente decimos, un pecado pequeño. Eso era lo que ellos hacían, pero eran justos en el fondo. Es seguro que eran ideales, eran perfectos para la tarea que Jesús les iba a encomendar. Pero de igual manera yo te podría responder, Jesús lo sabía todo y a pesar de conocer los errores de estos hombres, porque eran errores sin importar si eran pequeños o pecados pequeños como estamos diciendo, eran pecados. Aún conociendo el corazón de estas personas, Jesús dijo: «Ven, sígueme y te voy a hacer mi discípulo, mi apóstol». Y esos son los apóstoles que conocemos hoy. Y así sucede con nosotros. En ocasiones podemos sentir o pensar que no merecemos ser salvos, que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero mucha de esa condenación que acarreamos para nuestra vida cuando escuchamos el evangelio, cuando alguien nos predica, en lugar de ayudarnos para crecer y acercarnos a Dios, nos aleja y nos impide inundarnos más de su palabra, de manera que lo conozcamos todos los días un poco más. Y no solo eso, sino que además no encontramos la salvación eterna, porque al estar lejos del Padre no somos salvos. Ahora, si Jesús, conociendo a Pedro y a sus amigos, a Leví y sus manejos fraudulentos, porque esa era la fama de los cobradores de impuestos, aún así quiso llamarlos, creo que existe la posibilidad de que a ti y a mí nos quiera llamar para ser sus discípulos, de que nos quiera usar para ser hijos de Dios. Pero si te preguntas, ¿entonces lo merecemos? Definitivamente no, eso es algo que no merecemos, pero eso es lo maravilloso de la gracia, porque aún sin merecer la salvación, Cristo murió por nosotros y eso lo dice la Biblia. Ahora, veamos cómo uno de sus discípulos aplicó eso mismo que Jesús estaba haciendo para compartir el mensaje de salvación. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: «Ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza». Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Y nuevamente podríamos argumentar que si un ángel le dijo a Felipe que sí, entonces necesitamos una señal como esa. Pero creo que sin necesidad de que un ángel baje y nos diga: «Ve y muévete y haz esto o aquello», nosotros vemos en la palabra que necesitamos compartir las buenas nuevas de salvación. Imagínate, los ángeles también bajaron cuando le dijeron a los pastores: «Vayan y díganle y vean cuán grandes cosas o cuán bienaventurados son porque les ha nacido el hijo de David en la ciudad de Belén», y ellos se maravillaron. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios aquí en nuestras manos. Bueno, no la tengo aquí yo, ¿verdad?
pero tenemos la Biblia delante de nosotros, podemos tenerla a la mano, la palabra del Señor, y aún así no nos movemos, no compartimos esa palabra con alguien más. Aún teniendo la palabra viva de Dios entre nosotros, no nos movemos para compartir lo que Él hizo por nosotros. Pero Felipe sí se movió sin preguntar ¿a qué voy? ¿O por qué voy yo? ¿Por qué tengo que ir siempre yo? ¿O por qué no me llevas volando? Porque más adelante podemos ver que Felipe, después de compartir el evangelio, simplemente dice el Espíritu lo llevó a otro lugar. Y esto es maravilloso, imagínate algo como esto. Sigamos leyendo. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. ¿Ves? Es probable que haya alguien cerca de ti que necesite escuchar de Dios. Es probable que haya alguien cerca de ti que está queriendo leer su Biblia, que está leyendo pero no está entendiendo. Y necesita de alguien como tú, que le pueda explicar, que le pueda enseñar lo que la Biblia está queriendo decir. El mensaje que Jesús nos dejó en la Biblia. El mensaje que el Padre dejó para todos nosotros a través de Cristo. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Felipe no preguntó: ¿y para qué quiere usted saber a quién se refiere? O que primero tienes que ir a la iglesia, al templo conmigo, si no, entonces no eres cristiano, no te puedo compartir. Tiene que venir alguien más conmigo para que los dos te leamos la cartilla y entonces te podemos explicar lo que la Biblia dice. Porque si no, entonces no puedes ser cristiano. O no te puedo predicar así a la ligera a partir de esto que estás leyendo. Pero Felipe no dijo eso. Felipe tomó ese mismo momento y en ese mismo lugar, a partir de ese momento, empezó a predicar el evangelio. No le dijo: mira, primero tienes que leer Génesis para que entiendas toda la Biblia. No le preguntó ni lo condenó por su pasado, no le preguntó por su pecado, no le pidió cuentas de su familia o de sus hijos o de su esposa, no lo convenció de ofrendar primero en la iglesia para que la bendición de Dios llegara a su vida. No le dijo: a ver, déjame revisar tu Facebook, o lo revisó a escondidas. No indagó entre sus vecinos. Mira, hay tantas cosas que hoy hacemos y que realmente no necesitamos hacer cuando alguien nos dice: yo quiero ser salvo, quiero conocer de Cristo. Felipe no lo hizo, nuestro Maestro Jesús no lo hizo, nuestro Salvador no lo hizo. ¿Por qué nosotros habríamos de hacerlo? Tomó el pasaje que leía y comenzó a predicarle el evangelio de Cristo Jesús, justo desde donde estaba, justo donde lo encontró. Y vuelvo al punto inicial. Si tú has escuchado el evangelio o te han predicado recientemente, o quizás en días pasados, ya hace mucho tiempo, debes saber que el Señor quiere salvarte, quiere perdonarte de tus pecados y darte vida eterna. A Dios no le importa lo que pasó antes, ni va a escarbar en tu pasado como lo hacemos los humanos para saber si eres digno de regalarte la gracia, como si nosotros fuéramos dignos. Ninguno de nosotros es digno, y sin embargo el Señor nos da esa gracia, porque la gracia es eso, algo que no merecemos, es un regalo. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, y el arrepentimiento es precisamente un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio de parecer en la mente por aquello que hicimos y que ya no queremos hacer. Y eso es cierto, una vez que seguimos a Cristo, entonces no podemos seguir siendo iguales. Nuestra vida tiene que ser diferente y dar testimonio. La Biblia lo llama frutos de arrepentimiento. Nuestro corazón tiene que ser diferente y el Espíritu Santo nos convencerá de justicia. Claro, nuestro pecado también trae consecuencias para todos. No solamente si estás escuchando este video digas: es que las consecuencias me alcanzaron solo a mí. No, a todos nos alcanza la consecuencia de nuestro pecado. Pero el castigo eterno que merecíamos, esa muerte eterna que merecíamos, ya no vale, porque Jesucristo venció a la muerte y pagó el precio por nosotros en la cruz, como te decía al inicio. Y si tú eres de los que comparten el evangelio, te invito a que meditemos en esto. No necesitamos escarbar en el pasado de las personas para condenarlas antes de predicarles el evangelio. Nuestro trabajo es compartir y ser colaboradores de Cristo, como lo eran Pablo y Apolos. Y el fruto de la palabra y el crecimiento, como dice Pablo mismo, lo dará Jesucristo.
Yo quiero pedirte, además de todo esto que acabamos de meditar, que compartas este video con alguien que probablemente se sienta así, que no quiere saber de Cristo porque se siente condenado o porque le plantearon mal el evangelio. Compártele este video a alguien que tú tengas cerca o que conozcas, que necesite escuchar de Jesús y saber que Dios nos ama, que Cristo nos ama y que murió por nosotros. Y a partir de ese amor, justo ahí donde estás, entonces empieces a caminar con Él en esta vida cristiana, esta vida maravillosa que es la salvación y luego nuestra salvación eterna, la salvación de nuestras almas. Esto es todo por hoy, muchas gracias por acompañarme y espero que te haya ayudado para tener una historia más, un punto más para poder compartir a alguien el evangelio. Recuerda, necesitamos hablar, necesitamos gritar que Cristo nos salvó y que este mensaje es para todo aquel que quiera seguirle, porque Cristo murió por nosotros. Muchas gracias nuevamente, que Dios te bendiga y te invito a que te suscribas, que nos sigas en Facebook y recuerda darle like a este video si te gustó. Si no te gustó también puedes dejarlo indicado, pero te invito a que no dejes este mensaje en el aire. Hagamos que se escuche por muchos otros lugares. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Hasta luego.